Bienvenidos una vez más a su tercera clase sobre temas de Java avanzada. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los conceptos relacionados a la arquitectura de solución. En este caso, pues obviamente, como estamos viendo los componentes y toda la tecnología que engloba el ecosistema de Java, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es antes de que yo ponga a desarrollar o haga una inversión o que yo, pues, como ingeniero en sistemas proponga, debo de conocer el, el proceso de negocio, debo de conocer varios conceptos alrededor y por ahí ahora vamos a ver nuevas, se podría decir, puestos de trabajo donde hablan de un arquitecto de solución de datos, de un arquitecto de solución de software en particular, o un arquitecto de solución para el tema de servicios. Entonces, todo eso lo vamos a ver, pero eso tiene una razón de ser. Y para que nosotros veamos un poquito más aterrizados estos conceptos, tenemos que conocer el origen, ¿verdad? Como vemos ahí, ¿qué es una arquitectura de solución? Pues no hay un estándar como tal. Cada industria podrá tener alguna base, una guía, una buena práctica para poder guiarse y todo, pero no hay una receta específica para este tema. Recuérdense que cada negocio es diferente, tiene sus propias reglas de negocio, sus particularidades, y por eso es importante que por lo menos tengamos bases generales y luego nosotros ya hacemos una arquitectura de solución a la medida, porque las arquitecturas de solución son a la medida. Y ese es el punto, que conozcamos el negocio, conozcamos la tecnología que actualmente tiene la empresa y luego con nuestros conocimientos, que son un poquito más multidisciplinarios, porque aquí no solo podemos ver una de las capas existentes, es el conocer que respalda a cada componente. Entonces, como vemos esta imagen introductoria, todas las imágenes que ustedes están viendo, les estoy colocando en los comentarios el link donde ustedes pueden validar y conocer un poquito más. Pero vemos, por ejemplo, aquí 3 capas, ¿verdad? Aquí ellos lo dibujaron en capas, otros lo van a dibujar en cajitas separadas. Tenemos una capa de aplicación, tenemos una capa de los sistemas de datos, tenemos las plataformas que lo soportan y tenemos el tema de los recursos. Ahora, ¿por qué dividirlo así? Por ejemplo, aquí podría decir que en la capa de aplicación son todos los front que usa el usuario final y que son soluciones que pueden ser desarrolladas a la medida bajo un lenguaje particular o soluciones de empresariales ya embebidas por algún partner o fabricante muy conocido, como los que vemos ahí, estas SaaS en temas de reportería. Esto que ven aquí es un ejemplo para temas de BI, ¿sí? Son todas las diferentes soluciones que pueden existir a nivel de front. A nivel de data, pues aquí podemos hablar de Hadoop para hablar en temas de Big Data o podemos hablar de diferentes soluciones que nos pueden ayudar para ir a gestionar data distribuida, para gestionar o procesar la información. Y luego, pues ya todos los protocolos y de dónde viene toda la información que se va a procesar. Esa es una capa de recursos externos. Y luego tenemos la plataforma que soporta a la parte de el procesamiento y distribución de los datos. Entonces, esto es un ejemplo de una arquitectura solución. De estas existen varias. Ahora hay algo de Toyo y To que quería colocarles y es que nos quedemos en la mente con lo siguiente. Nunca he creído que la solución más sencilla fuera la mejor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, asumimos que tenemos que hacer grandes pasos para hacer mejoras que sean relevantes. Y esto viene de la mano de un concepto que en temas de arquitectura de sistemas, pues tal vez no es tan conocido, lo hacemos en la práctica, pero tal vez no conocemos realmente cómo se llama. Y tal vez aquí se los voy a anotar. El primero es que hay un concepto de conocer el as is, ¿verdad? Ahora, también tenemos otro, lo voy a colocar por acá, que tenemos el
la transitoria, y luego le voy a colocar. Y tenemos algo que en lenguaje exitoso le llamamos nosotros, habla sobre la tuya. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Como bien lo mencionan acá, que nunca a veces creemos que las soluciones más simples son las mejores, es porque siempre estamos pensando en el ideal. O sea, es todo o nada. Hoy estoy de un punto y me están pidiendo que haga algo, entonces pienso en el todo, en el final. Pero no estoy pensando en cuánto me va a doler llegar a ese final. Si estoy hablando de un tema de migración de datos, si estoy hablando de una migración de una aplicación, si estoy hablando de mirar alguna funcionalidad, etcétera, tengo que pensar en partes simples que den valor al negocio en corto tiempo. Hemos visto que hay diferentes opciones como crear un MVP, probar o utilizar las diferentes metodologías para desarrollo de software, que voy a incluir Agile y todo lo demás. Pero eso no tiene sentido si yo no sé qué voy a hacer en cada sprint o en cada iteración que yo le voy a entregar al negocio, ¿sí? Entonces, para eso viene un concepto de ASIS, es dónde estoy, cuál es mi arquitectura, es arquitectura ASIS, y la to be es la arquitectura que quisiera en un tiempo. Pero en ese tiempo, yo únicamente puedo establecer etapas que van a irse trabajando. Pero yo tengo que elegir 3 puntos. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo va a ser la interacción de convivencia? Y el to be. Probablemente aquí van a haber algunos pasos para llegar y de aquí otros pasos para... O sea, esto es algo bien importante que tal vez a veces no nos dicen. Vamos a ver, voy a ponerles mejor cajita para que nos quede mejor. Okay. Entonces, del ASIS parte de evaluar qué tengo hoy, ¿sí? Y de cómo estoy hoy a un punto intermedio, que pueden tener varias microetapas, sí, pero si yo estoy hablando, por ejemplo, en un tema de migración, vivirá hasta aquí, pero de aquí para llegar a estoy trabajando en que esta ya murió y cómo hago que en la que es la arquitectura futura, empiece a tener empiezo a activar todos los elementos que estaban aquí y que al final llegan a convivir, ¿sí? Y aquí ya estoy hablando de un tema de operación en el tiempo. Entonces, yo tengo que pensar en corto tiempo cómo voy a convivir, cómo voy a dar entregas de valor y cómo me voy migrando. Entonces, cuando les escuchen una arquitectura de solución, así es la arquitectura de cómo están hoy, con bases de datos, servidores, etcétera. La transitoria es cómo van a convivir estos dos mundos, de lo actual con lo futuro. Tengo que colocarlos en el mismo punto. Y la to be es cómo va a quedar el sistema o la solución cuando ya no exista lo que está en la actualidad, o cómo mejoraría lo que está en la actualidad en lo futuro. Sí, la versión final, pero yo tengo pasos intermedios, ¿verdad? Entonces ese paso intermedio va a ser la arquitectura que yo voy a mostrar. ¿Por qué menciono esto? Porque ustedes tenían que entregar el día de hoy una mejora basados en una arquitectura de solución que yo les di en un dibujito hecho en un pizarrón, y había que mejorarlo. ¿Qué mejoraría yo? Y como me están diciendo que yo puedo mejorar y puedo proponer, yo debería de pensar en este momento cuál debería ser la mejor forma para poder trabajarlo. Entonces, tenemos lo actual, cómo va a ser el paso principal para migrarme, y aquí es cómo voy a ir al futuro. Y por eso las palabras de este sabio señor, de que a veces nosotros queremos llegar al final, pero podemos llegar con pasos simples y sencillos y dando valor a una nueva solución. Ok, vamos a hacer un poco de ejemplos ya basados en Java, que es una arquitectura de solución. Este es un pequeño ejemplo de perdón, de una empresa que dentro de su arquitectura actualmente
quieren validar el tema de tener un portal y que acá haya también un tema de correos como tema de mensajería como tal y pues tener algunas funcionalidades particulares de algún portal de solución web. Ahora, en este caso, solo vemos algunas capas que no voy a dar el detalle. Tenemos una capa que vamos a decir, bueno, ¿qué es la capa cliente? ¿Qué necesita el cliente para que esté instalado? ¿Qué va a instalar? Ah, el cliente va a usar una interfaz standalone para el tema de correo y el cliente va a utilizar un navegador para el portal web. Cuando yo ya veo esta parte, yo digo, o sea, si el cliente necesita consumir una URL o necesita consumir o utilizar una aplicación standalone, yo sé que los requerimientos no son los mismos desde una versión web a una aplicación standalone desarrollada en Java. ¿Por qué? Porque hay protocolos de comunicación que son distintos. Necesito validar si no tengo que agregarle una librería en la máquina del cliente. Si el sistema operativo que tiene la máquina del cliente lo soporta o voy a tener que tener un entorno virtual para que se conecte porque de otra forma no hay. Y si yo quisiera que la aplicación tenga compatibilidad, no puedo actualizar el sistema operativo, lo cual pues sería un agujero de seguridad. Y para el tema web, yo tengo que ver que el navegador, si estoy usando algún protocolo de HTTPS, pues que el certificado o la versión esté de acuerdo a las últimas actualizaciones de los navegadores permitidos. ¿Y por qué les menciono esto? Muchos de los problemas que a veces se tienen a nivel de certificados es porque o el usuario no actualizó o el usuario actualizó, hubo un parche, no sé, que envió Chrome, por ejemplo, y eso deshabilitó alguna funcionalidad muy particular que tal vez nosotros nos sirve para desplegar algo que se mueve, algún video, etcétera, y que le va a dejar de funcionar. Entonces yo veo una capa de cliente, luego veo la capa de presentación y digo, bueno, ¿qué hay intermedio que pueda servir como front directamente o como intermedio para que funcione la parte o la solución que es standalone? Luego tengo la capa de servicios de negocios que están aquí. Y vamos a ver, aquí voy a anotar. Estoy aquí. Entonces tengo la capa de negocios y digo, ¿qué necesito de forma intermedia para que el front que tengo aquí funcione? Entonces yo empiezo a ver algunos componentes generales y luego digo, bueno, ¿qué necesito a nivel de capa de datos? Y esto que ven aquí es un requerimiento. La tabla que yo les iba a mostrar y que no les mostré ahorita, solo para mostrarles las capas. Tenemos capa de cliente, capa de presentación, capa de negocios y capa de datos y el requerimiento del cliente, ¿sí? Esto nos sirve a nosotros para tener una base. Ok, con eso vamos nosotros como arquitectos y vamos a decir, ¿qué me están pidiendo en la organización? Entonces hacemos una tabla de requisitos y colocamos el escenario. El escenario es un tema de comunicación. Entonces, el requisito de la empresa primero, quieren un inicio de sesión único. Un inicio de sesión único. 2, quieren una mensajería pegada a un calendario. Y 3, quieren acceso a un portal. Ese es el requisito. El inicio de sesión, lo que están diciendo es que voy a acceder a recursos y servicios de negocios seguros basados en una identidad con inicio de sesión único en el acceso web, ¿sí? Esto normalmente se basa en las políticas de gobierno de accesos o de roles y responsabilidades en una organización, cuando es una organización formal y que tiene un tema de arquitectura empresarial un poquito avanzado y en temas de gobernanza. Pero si no, estamos hablando de cómo son las políticas y cómo se va a conectar un usuario, ya sea por una autenticación propietaria, que sería que el mismo sistema maneja sus propios usuarios, o una autenticación centralizada, que se refiere a que yo utilizo una herramienta centralizadora, administradora, que por su razón de ser pueda manejar múltiples sistemas de acceso en uno solo, para que cualquier aplicación que yo tenga se conecte a estos sistemas. Son sistemas particulares o administradores de accesos. Eso los tienen Microsoft, lo tiene Oracle. Hay diferentes y de acuerdo como ustedes los encuentren, así va a ser el nombre de
las distintas soluciones y productos que los tienen. Y en resumen, lo que prácticamente uno hace normalmente con alguna solución es que la solución se conecte al Active Directory, por ejemplo. Eso podría ser. Y que la política sea que todas las unidades organizativas estén divididas por departamento y cada departamento pues tiene un rol en particular y entonces manejamos todos los permisos mediante el Active Directory y Domain Services. Entonces, ese podría ser que el inicio de sesión único se refiera a consolidar mediante el Active Directory, que es lo más común dentro de una organización. Lo segundo es la mensajería de calendario. Un usuario lo que quiere es que quiere manejar mensajes de correo entre los empleados y con personas que no pertenecen a la empresa y quieren tener un calendario electrónico del empleado preparando las reuniones. Eso lo quieren, o sea, ustedes van a decir ingeniera, pero eso ya lo tiene Outlook o lo tiene cualquier otro correo. Sí, pero aquí es algo que ellos quieren tener internamente y no lo están pidiendo. No nos están diciendo en dónde lo quieren, ¿verdad? O si solo esto le están diciendo, yo no quiero comprar licencias de Microsoft que me sale muy caro, entonces prefiero que lo hagamos una vez y lo vamos a desarrollar. Como dice aquí, servicios necesarios, servicios de comunicación y colaboración. Claro. Y el último que dice acceso a portal, dice puntos de acceso personalizados basados en web para los servicios de comunicación como el correo electrónico, calendario y páginas web interna. Entonces, lo que nos están diciendo es, oye, quiero un portal. Y en ese portal quiero tener la comunicación del correo y calendario. Y algunas páginas dentro de la intranet. Ah, entonces digo yo, bueno, vamos a ver si me toca desarrollarlo o ver si existe alguna API que se conecte para poder tener un front, pero que detrás de eso esté el Outlook con algunas APIs o algún otro servicio de correo y no tenga que desarrollar toda la lógica que es un servidor de correo, por ejemplo. Entonces, ya con la arquitectura anterior, ya podemos darle sentido a esto. Ellos nos están pidiendo servicios de colaboración de usuarios, servicios de tiempo de ejecución y servicios que van a tener persistencia. Nos están pidiendo que el portal web centralizado y la comunicación. Básicamente, si resumimos los requerimientos de negocio, son esos dos. Sí, entonces yo digo, bueno, ¿cómo voy a manejar esto? Ya, y aquí tengo las posibles soluciones, ¿sí? Entonces, cuando habla aquí vamos a ver, aquí tengo. Cuando él habla del portal web, ya sé que necesito una capa de presentación, obvio. Y necesito también la presentación de dónde van a hacer el enviar el correo o hacer la agenda del calendario. Luego, yo tengo aquí un tema, tengo la capa de servicios de negocio. Entonces, voy a decir, bueno, el portal lo quieren acceder ¿de dónde? Desde internet. Ah, qué bueno. Aquí, como está hablando en servicios de colaboración de los usuarios, que era uno de los requerimientos, pues tengo que tener un tema de mensajería como tal para el tema de comunicación, tanto en salida como entrada, y de cierta manera yo necesito salir, porque recuérdense que si es un correo fuera, nos están diciendo que quieren que los usuarios, tanto internos como externos, se comuniquen. Entonces, si yo tengo un outsourcing, tengo un partner o algo tercero, pues necesito que salga a internet, ¿sí? Para que salga el correo. Al correo que sea de Gmail, de Outlook, de Yahoo, etcétera. Y el interno, pues obviamente es para trabajar dentro de los servidores de correo que ya tenemos nosotros preestablecidos o que nos va a tocar configurar, haciendo de caso de que nosotros tenemos nuestro propio servidor. Ok, también con el tema del correo, hay un tema de mensajería basadas en qué? En el servidor. Y aquí puede ser que necesite el servicio de correo y necesita también autenticarse con el Active Directory. Como tal, estas son las dos conexiones como tal que esto requiere. Es importante también en cuenta que nosotros cuando manejamos el tema de un servidor de correo, por ejemplo, hay un tema de listas que nosotros tenemos, las listas negras, las listas que digamos que están de acuerdo a. Entonces, todo eso lo vamos a tener aquí. Y por eso dice servicios de colaboración. Y cuando dice comunicación express, sí, si puede haber un tema de mensajería, por favor, utilice este
y este se va a comunicar con el servidor como tal, y luego él va a decidir si va a ser un mensaje interno o debe de salir, o es externo o debe de salir, y la comunicación puede ser en esta vía, por ejemplo, si es que la mensajería llega a un colaborador. Ok, entonces bajo esta perspectiva aquí vemos un poco de comunicación. Luego, pues obviamente para acceder necesito tener un controlador de accesos. Esto puede ser un sistema intermedio que tenga los permisos correspondientes para saber si un usuario que está utilizando la comunicación express realmente pueda usarlo, tenga permisos. Y obviamente para poder hacer eso, pues él validar con el Active Directory si el usuario tiene los permisos correspondientes y si debe de loguearse, pues lo va a hacer mediante el Active Directory como tal. Luego tenemos aquí servicios de seguridad directiva. ¿A qué se refiere con eso? A todo el control de acceso. Esta es la capa que estamos cumpliendo. Y aquí dice servicios de tiempo de ejecución. Cuando habla de tiempo de ejecución, estoy hablando de todo tipo de soluciones que son en tiempo real o real time, y para eso, y que nos tenga que responder. Si yo quiero esa respuesta que sea de forma síncrona, yo voy a pensar en ser web service o un servicio o un servidor o el protocolo HTTP para poder responder. Si yo no quiero eso, pues me voy por cualquier otro tipo de protocolo, como los MQs, para poder enviar de forma síncrona la información. Sí, y servicios de persistencia, pues no son más que todos aquellos componentes que nosotros utilizamos como externos, ¿sí? El tema de los DNS. Entonces aquí vimos la capa del cliente, la capa de presentación, que es la que se comunica con el cliente, la capa de negocio, que tiene todos los componentes que necesitamos a nivel de lógica, y la capa de datos, por ejemplo, es, aquí no significa que yo tenga una base de datos como tal, o sea, todo es una base de datos, no. Sí hay registros particulares para conocer las reglas, para conocer las listas, todo eso ha de estar guardado en algún archivo o en alguna base de datos, claro que sí, pero se refiere también a cómo obtengo la información y qué tipo de información. Igual el Active Directory, ¿se recuerdan? Cuando ustedes lo instalan, tiene su propia base de datos, tiene su propio repositorio de log, tiene sus propios files que nos sirven a nosotros para ver toda la configuración. Entonces, a esto se refiere esto. No necesariamente es un enfoque de base de datos, que a veces ese tema a veces confunde. Ok, basado en eso, esto es un ejemplo. Y todavía no hemos llegado porque estamos usando esto, ¿verdad? Entonces, ahorita, esto es basado en Java, ¿sí? No dice la tecnología, pero es basado en Java. Ok, ahora viene la pregunta, ingeniera, ¿por qué está hablando de arquitecto de solución? O sea, nosotros estamos aquí por un curso de Java, claro, pero tienen que conocer lo demás. Si no van a proponer cualquier otra cosa, y como buenos magíster, futuros magíster e ingenieros, pues deben de dar una solución más acertada a una organización para que no, para que sea eficiente a nivel de costo, tiempo, esfuerzo, etc. Ok, entonces vamos a ver esta parte. Y nos dice, ¿cuál es el origen de la arquitectura de solución? ¿Cuál? ¿Sí? Pues podemos hacer esta pregunta. Entonces, vamos a basarnos en algo que tal vez han visto en el curso de auditoría o tal vez lo vimos de forma general en el curso de introducción de Java, o en algunos casos lo vemos también en Intronord. Esto nos trae esto. Hay un concepto que se llama arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial en estos días tiene auge. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transformación digital en las empresas. Una empresa que quiere transformarse necesita conocer cómo está estructurada. Y hay muchas organizaciones que por la forma en que han crecido carecen de información, carecen de procesos definidos o carecen de políticas o de buenas prácticas implementadas. Entonces lo que hace la arquitectura empresarial es sentar unas bases generales que no serán las únicas, pero que por lo menos nos sirven como referencia para poder colocar la organización dentro de estas 4 cajitas moradas, no moradas, sino dentro de esas 4 cajitas que ven acá, como la morada, que podemos ver, para poder empezar por un orden, ¿sí? Detrás de todo eso hay lineamientos, hay documentación, hay de todo en temas de arquitectura empresarial,
Y hay diferentes, se podrían decir, modelos que están, digamos, publicados. Hay un estudio más o menos que habla de que a nivel mundial hay como más o menos 150 buenas prácticas asociadas a la arquitectura empresarial. Posiblemente usan una base y luego la personalizan con algún dominio particular que para ellos es mejor. Por ejemplo, ustedes van a encontrar, el más común es el de TOGAF, pero está el de Segman. em, Existen varios que ustedes pueden tener, pero el tema es cómo o qué nos sirve mejor en una organización. A nivel Latinoamérica, TOGAF es el que mayor auge tiene y el que mayor de las organizaciones certifican a sus arquitectos para que puedan ayudar a conocer. Esto es el ejemplo como cuando nosotros tenemos una casa y tendrá 50 años o 40 años, pero a la hora que nos dicen, bueno, ya hay muchos temblores o muchos terremotos, vemos que en muchos de los lugares de la zona de la capital o se están hundiendo, cuando llueve colapsa, entonces nosotros decimos, bueno, antes de que mi casa se caiga o no sé qué hay abajo, o compré la casa y no sé, ahora la quiero remodelar o quiero botarla, ¿verdad? O sea, ya pasó su tiempo útil de vida y tiene más de 50 años y ya tengo problemas con la luz, ya tengo problemas con el agua, tengo fugas, etcétera. Entonces pueden haber muchos factores alrededor y tomó la decisión de decir, bueno, voy a cambiarla, voy a demolerla y voy a empezar de cero. ¿Sí? Eso sería lo más fácil, botar todo. O puedo decir, no, yo creo que tal vez puedo rescatar la mitad de la casa porque una parte de la mitad de la casa no está tan nueva, eh, es la que tiene 50 años, pero la parte de enfrente de la casa o la otra mitad de la casa tendrá unos 5 o 10 años, pónganle un tiempo, y creo que eso no lo puedo tirar. Entonces tomamos la decisión de no migrarnos o de no de botar toda la casa, sino que hacer solo la mitad, pero aquí vienen cosas que nosotros, pues, si nosotros queremos reutilizar y no conocemos nada, no tenemos planos, no tenemos los planos de eléctricos, no tenemos los planos de dónde pasa la tubería de aguas negras, del agua potable, dónde está la caja, si hay una cisterna, si hay em, alguna tubería particular para agua caliente. O sea, como no sabemos qué nos toca y si queremos cambiar los cables y no sabemos qué cable es de qué cable porque tampoco está conectado, a veces nos toca hacer agujeros en pared, romper paredes, y luego tenemos una casa parchada porque nos tocó romper las paredes porque no sabíamos dónde está toda la tubería. Por ejemplo, la tubería que antes era antigua de cemento, ahora hay que cambiar toda la tubería por algo de PVC más moderno y con un estándar. Y entonces todo ese desconocimiento, con ese ejemplo de la casa, algo así pasa con las organizaciones. Las organizaciones, cuando no saben, van a decir, no, ¿saben qué? Mejor en vez de que me ponga ahí a investigar cómo está todo, rompamos de nuevo. O sea, ¿saben qué? Cierren las llaves del chorro, ciérrenlo o pónganles taponcitos, tápenlos y abramos otra cosa nueva, ¿verdad? O lo dejamos sobrepuesto o rompemos pared para todo lo nuevo, ¿sí? Entonces son decisiones que pueden ser buenas, pero que al final tienen costos. Y como eso no podemos hacerlo solo así, por eso, haciendo la analogía del cambio de una casa o la mitad de la construcción o la remodelación de una casa, es muy difícil. Entonces tenemos que pensar cuál es la mejor estrategia. Y para eso, si eso lo usamos en una organización,
la arquitectura empresarial me dice las bases de, mire, pues empiece primero por esto, luego empiece por esto, luego empiece por esto, luego empiece por esto. Y luego ya vamos a dar un doble clic para saber. Y esto va a ser el big picture de todo lo que usted tiene y donde, donde realmente puede darle valor. Hay cosas que no necesitamos ponerle esfuerzo porque nos va a salir más caro querer tratar de capiar algo o querer conocer algo. Me sale mejor, ¿saben qué? Desháganse de eso y ya hagámoslo de nuevo. O realmente si eso se cae, pues no importa, ¿verdad? Entonces, el origen de la arquitectura de solución sale por un tema de arquitectura empresarial y como el más utilizado es TOGAF, le estoy colocando los 4 dominios que tiene TOGAF. TOGAF tiene una arquitectura de información, de negocio, de aplicaciones y tecnología. ¿Cómo empieza? TOGAF, dentro de sus lineamientos, empieza por cuál es la visión de la arquitectura. Pero no estamos hablando de solo arquitectura de tecnología, sino está refiriéndose qué espera la organización en 5 años en sus objetivos estratégicos, cuáles son sus procesos de negocio, qué quieren hacer, porque de acuerdo a ese alcance nosotros hacemos o no hacemos, ¿sí? Y de acuerdo a ese alcance sabemos la proyección de lo que se necesita, la concurrencia y cuántos recursos necesitamos dimensionar en el tiempo. Entonces, con esto, con la alineación estratégica, TOGAF utiliza sus dominios y dice, bueno, basados en esa alineación estratégica, empecemos a segmentar y tenemos que conocer los dominios. El primer dominio, tal vez aquí no está en orden, es el de los procesos de negocio. ¿Qué procesos de negocio están alineados a la estrategia? ¿Sí? Ok. Cuando ya sabemos qué procesos de negocio son los importantes para esto, ahora nos vamos a conocer qué datos se necesitan para estos procesos de negocio, los datos que, los inputs, los outputs, qué reporterías se necesitan para la operación, etcétera, y quiénes son los dueños de esa información o datos. Entonces, de ese proceso sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso, pues, tiene, ya sea que sea a nivel de sistema o no, yo necesito saber que para mí un dato puede ser una copia del EPI, para mí un dato puede ser la dirección de una persona, para mí, pero todo eso sale de un proceso, ¿sí? Independientemente de que sea manual o automático. Luego yo digo, bueno, de ese proceso de negocio ya tengo los datos e información que sale de ese proceso como resultado. Ahora necesito saber qué arquitectura soporta el proceso y la información que me están pidiendo, ¿sí? Y aquí son arquitecturas de aplicaciones. Y luego digo, bueno, ¿y qué tecnología necesito yo para la arquitectura? ¿A qué se refiere con la tecnología? A toda la infraestructura, la capa media, la base, el sistema gestor de base de datos, las redes, etcétera. Esto se refiere a todo el hardware y software a nivel de arquitectura, perdón, a nivel de infraestructura, cloud, on-premise, en todo eso. Y la arquitectura de solución se basa en los procesos de negocio y la información que se necesita. Ok, entonces, ¿dónde está la arquitectura de solución incluida? Está en esta capa que ven aquí, ¿sí? En esta capa. Vamos a regresar. ¿Por qué razón? Porque partimos de aquí. Y luego, cuando ya tenemos una arquitectura de solución, digamos que base, nosotros ya decimos y nos volteamos y decimos, bueno, el negocio quiere hacer tal cosa, los datos que se necesitan son esos. Mira, esos datos están en esta base de datos. Mira, para desarrollar esa aplicación, yo te recomiendo que uses .NET porque todos los servidores tienen IIS. Mira, yo te recomiendo que mejor ahorita usemos la nube para lo que quieran hacer porque ya la entidad quiere salir de todo lo on-premise. Mira, o sea, todo eso nosotros aquí de un diagrama empezamos a pensar qué vamos a hacer, ¿sí? Pero la arquitectura de solución tiene su origen en esta capa, en la arquitectura de aplicaciones, porque se basa en el negocio y en la información. Eso es lo que ellos quieren. Bueno, entonces aquí digo, bueno, el qué, ¿sí? Lo voy a traducir en un dibujo y el cómo en esto. Y normalmente, para algunos casos, no podemos ver la arquitectura de aplicaciones
o la arquitectura de solución separada de qué tengo, ¿sí? Porque este es un insumo, y qué quieren, ¿sí? Este es qué quiere el negocio y esto es qué tengo. Y con base a eso hago una arquitectura de solución basada en aplicaciones. Ok, ahora veámoslo desde una perspectiva a nivel organizacional. La arquitectura empresarial normalmente la vamos a ver arriba, ¿sí? Con en la parte estratégica, ¿sí? Con los que toman las decisiones. La arquitectura de soluciones es algo más táctico. En lo táctico, ellos no lo hacen, ¿sí? Ustedes no van a ver un arquitecto de soluciones desarrollando lo que está plasmado, o sea, en los planos, ¿sí? Y es un plano muy particular de un proceso en particular, ¿sí? En cambio, este tiene el entorno de toda la organización, pero este únicamente se basa en una partecita de toda la organización, ¿sí? Esto es táctico y esto es estratégico. Aquí participan más. Y cuando hablamos de un dominio de arquitectura, se basa en en qué lo voy a desarrollar. Bueno, entonces empezamos a ver el IDE que necesito, la metodología de desarrollo. Este habla de la parte operativa y aquí entran los desarrolladores, aquí entran los que hacen el tester, aquí entran los implementadores, aquí entran los de QA, pero aquí en esta parte entran los arquitectos de solución y aquí probablemente si lo vemos a nivel de TI podrá ser los directivos o gerentes de tecnología, ¿sí? Si lo queremos ver así. Entonces, esto es lo que nos va la solución. Entonces, si ustedes dicen, ¿por qué la arquitectura de solución? Porque nosotros en los dominios de arquitectura empresarial tenemos un dominio que se llama arquitectura de aplicaciones. Váyanse a cualquier otra buena práctica y van a encontrar esto. Siempre lo necesitan, ¿sí? Siempre. Van a tener algunos otros bloques, pero siempre van a encontrar lo mismo. Ok. Entonces, basado en eso, podemos ver aquí otro ejemplo. Nos dice que una arquitectura empresarial que ve toda la organización dentro a la organización como que fuera 4 bloquecitos, procesos, datos, aplicaciones y tecnología. ¿Empieza de dónde? Empieza del objetivo estratégico, baja la arquitectura de negocios, luego la arquitectura de datos de la información que necesita, luego la arquitectura de aplicación y la arquitectura de tecnología y de abajo hacia arriba se va respondiendo el objetivo estratégico. Ok, veámoslo de otra perspectiva. Arquitectura empresarial, ¿sí? La arquitectura empresarial, como les dije, está basada en estos 4 dominios. Y voy a decir, negocio. ¿Dónde está negocio? Está aquí. Negocio tiene una estrategia. Quiere un tema de calidad internamente dentro de su estrategia para mejorar. Pero dentro de la parte de negocio hay una estructura organizacional con roles particulares que van a usar el proceso. Y el proceso es la forma en que la organización desarrolla sus actividades o quiere desarrollar, si es algo nuevo, en procesos de negocios existentes o nuevos. Pero el proceso necesita la organización, quién lo va a usar, necesita saber qué valor le va a dar la organización y si realmente cumple los objetivos de una forma efectiva y eficiente. La parte que le corresponde al área de negocio, a las áreas funcionales que nosotros conocemos como la contabilidad, como los de ventas, los de compra, los de marketing, etcétera, o los que están atendiendo, entran aquí. Luego tenemos todo lo que le corresponde a TI. No que sean los dueños, sino que le corresponde trabajar. A TI le corresponde hacer la arquitectura de tecnología, o sea, habla sobre las aplicaciones, ¿sí? Y habla sobre el que necesito o que tengo, ¿sí? Vamos a ver aquí. La arquitectura de información es datos, campos, reportería, etcétera, lo vemos aquí. Y la arquitectura de aplicaciones viene directamente acá y digo, ¿será que esto ya lo tenemos? O sea, tenemos un ERP, tenemos un CRM como tal, tenemos una caja, tenemos una aplicación móvil, tenemos un sitio web, tenemos una landing page, por ejemplo. Esto va acá.
Y aquí hablamos en el lenguaje que el usuario conoce los sistemas tradicionales, ¿sí? Y aquí hablamos de la forma técnica del hardware, del software, de la capa media, de la base de datos, etcétera, como tal. Pero la base de datos que soporta los datos que definimos acá. Sí, hay una diferencia y esto hay que verlo a nivel de las capas que yo les mostré a principio de curso. Ok. Vamos a colocar un énfasis de orientación a nivel de la arquitectura de solución. Ahora veámoslo desde otra perspectiva. Tengo un énfasis que sería capacidades de negocio y TI, el enfoque, la arquitectura empresarial. La orientación es que aquí, ¿qué se va a hacer? ¿Ok? Veámoslo como que fueran entregables. La visión empresarial, ¿qué quiere la organización? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué quiere hacer? O sea, si yo quiero implementar arquitectura empresarial, ¿será que lo quiero hacer en todo o solo en lo que respalda la estrategia de negocios? Por obvias razones, estrategia de negocios. El estado actual y qué quiero en futuro. Por eso es que es importante que la arquitectura empresarial esté basada en que yo quiero ya sea actualizar, migrar o cambiar totalmente la forma en que yo trabajo en la organización. Tener unos lineamientos de arquitectura, estos son basados en buenas prácticas como TOGAF y esto nos va a dar un norte de qué necesitamos a nivel de tecnología, porque hoy prácticamente todo habla de la transformación digital. Luego tenemos el diseño de la arquitectura. ¿A qué se refiere con esto? A la arquitectura de solución. ¿Qué nos da la arquitectura de solución? Nos da un enfoque de la solución en particular. Me dicen que es un CRM, me dicen que es un ERP, me dicen que es un sistema facturador, me dicen que es un sistema de chat, me dicen que es un sistema de inteligencia artificial para temas médicos, etcétera. Ese es el enfoque. Y solo voy a hablar en esa arquitectura de eso. No voy a mezclarlo con nada más, solo los elementos. La arquitectura empresarial sí mezcla porque mira todo el entorno. Hay una concepción holística a nivel general de los elementos que están interactuando dentro de, y no nos vamos a ir tanto al detalle de que aquí está el protocolo, de que aquí está la tabla que se llama tal. No, aquí es como únicamente lo que nos va a servir para cualquiera que vea esto, no necesariamente alguien técnico, entienda, ¿sí? Hago un diseño de la arquitectura, cómo es la interacción de cada una de las cajitas y el orden lógico, alcance con visión de las soluciones. Yo debo de responder la necesidad del negocio en un diagrama que dé visibilidad de todos los componentes que se necesitan. Me acerco más al negocio porque no estoy ahorita colocando la tecnología en sí, ¿sí? También el negocio hoy en día ya no es como solo saben que el sistema ahí está y ya, ¿no? Hay cosas que ahorita ya hay arquitectos de negocio que tienen que conocer lo que al TI habla y traducírselo al negocio, porque al final a veces los presupuestos nos lo da el área de negocio y no TI. Y es un enfoque end-to-end en el sentido de que yo pienso en todo. Todo. Se dieron cuenta en el ejercicio anterior o en el ejemplo, tenemos la capa del usuario, tenemos la capa del front, tenemos la capa de la lógica de negocios y tenemos la capa de datos. Y así podemos agregar más capas. Pero estoy pensando en todo, o sea, eso no va a sobrevivir si yo no tengo esto, esto y esto y esto. Y luego hablo del diseño de software. Una vez que yo tenga todo, y no me voy a enfocar únicamente, voy a poner la cajita de la aplicación y dentro de la aplicación voy a decir que voy a utilizar esta DLL. No, eso nada que ver con arquitectura de solución. La solución nos dice todo, que necesita base de datos, que necesita del correo, que necesita de las reglas de negocio, que necesita de ciertos componentes, conectarse con APIs, con terceros, sin dar tanto detalle, pero ahí yo estoy viendo todas las implicaciones que en algún momento me va a decir comprar, no tengo, si lo que ya, o sea, decido yo. Y la arquitectura de software me dice el diseño detallado. Ahí aquí hablo, aquí se necesita una pantalla con tres botones, con dos textbox, que haya una lógica de manejo de sesiones interna. Habla también que la aplicación de diseño en la arquitectura basado en lo que está arriba es como que yo hiciera un doble clic y hago un zoom para ver qué necesito. Hago la construcción, aquí ya habla más de la metodología de desarrollo de software, ¿sí? Cómo trabaja, pero ya a ellos es más fácil. Ya les decimos qué hay que hacer, qué pantallas, etcétera. Hay un enfoque de aplicaciones y componentes, porque aquí ya me voy particularmente a qué necesito, librerías. Si estoy hablando de temas de Java, pues yo debería decir, bueno, necesito tener los JSP, necesito tener algo, lo que es estático se queda aquí, lo que es dinámico del otro lado, etcétera, qué librerías voy a utilizar.
cuál va a ser el modo de conexión a la base de datos, etcétera. Entonces ya entrego algo. Entonces aquí es la visión. Aquí hablo de la visión, hablo de el diseño, de cómo va a ser todo el ecosistema para que funcione. Y aquí hablo ya en particular de cómo cada uno de esos componentes que puse en la arquitectura de solución se va a hacer de forma particular. Y aquí sí ya tengo que pensar en dónde lo voy a desplegar, si va a ser on-premise o si va a ser cloud, cómo va a ser la interacción, si va a ser híbrido, si tengo los elementos de seguridad para trabajar bajo eso, bajo esa propuesta, ¿sí? Todo tiene que ir amarrado a lo que la organización realmente puede. Basado en eso, pues coloqué algo aquí de arquitectura empresarial y basado en la arquitectura empresarial que vimos arriba, tenemos la parte que está aquí. Tengo que, en la arquitectura, o sea, en la arquitectura empresarial me dan ciertos lineamientos que el negocio tiene de necesidad. Esa necesidad la voy a empezar a activar o estructurar y voy a pensar en que puede haber una o varias arquitecturas de solución. Por poner un ejemplo, varios proyectos que hay que responder, implementar un CRM, actualizar un BPM como tal, o implementar un BPM, un tema de procesos, etcétera. Entonces gestiono la demanda y diseño la solución, que es un dibujo. Y luego cuando ya me aprueban el diseño, con base a lo que digo que sí tengo, en qué tecnología se va a usar, en qué servidor se va a desplegar, quiénes lo deberían de utilizar. Ya luego hablo de la arquitectura de software, que ya les digo, bueno, miren, hagan esto, necesitamos hacer estas APIs, este front, lo vamos a desplegar en este tipo de servidor o en la nube. Vamos a probar la solución, la liberamos y ya se queda ejecutada en el tiempo, ¿sí? Para que veamos la diferencia entre arquitectura empresarial, arquitectura de solución y arquitectura de software. Como les digo, en la presentación ustedes van a ver el link de donde descargué esta información. Otro ejemplo, y por eso les decía que no se vayan a confundir y van a decir, denos la receta mágica o por qué estamos viendo tantos diferentes tipos de arquitecturas. Porque esto depende del ejemplo, depende del modelo de negocio, depende de cuál es la visión de la organización y de acuerdo a eso nosotros vamos a proponer algo. No todas las organizaciones son iguales, ¿sí? Y tampoco no todas las soluciones dentro de la misma organización se manejan con los mismos recursos. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso les estoy mostrando varios ejemplos. El otro es este puede decir que a alguien le pidieron algo y necesita estructurarlo. Entonces yo tengo aquí diferentes capas. Tengo el conjunto de capas de servicios de aplicación, servicios de software intermedio y servicios de plataforma. ¿A qué se refiere? Que yo puedo tener un portal para la colaboración. Necesito tener todos los componentes de mensajería instantánea, necesito manejar un tema de calendario y necesito tener un tema de la mensajería, que en este caso sería por correo. En la capa de servicios o software intermedio, pues necesito el Access Manager, que es un componente que me va a permitir administrar todo el control y accesos dentro de una aplicación, ya sea propietaria, híbrida o por que se conecta al Active Directory o centralizada. Lo otro es tiempos de ejecución y esto depende mucho de qué vamos a usar. Necesito un servidor web para todos los requests HTTP o HTTPS, necesito un servidor de aplicaciones porque estoy hablando de tecnología Java y si estoy hablando de mensajería, probablemente si no es la respuesta de forma síncrona, como ven acá, voy a usar un Queue Manager para enviar los mensajitos. Y un tema de persistencia, pues necesito ver el tema de que efectivamente, pues, dónde estoy guardando la información, ¿verdad? Para que no solo la operación que se haga no quede en ningún lado. Entonces voy a usar el tema de que el usuario que dice ser que es, y no va a cambiar en el tiempo, está en el Active Directory, que la base de datos o todo lo que se haga dentro de toda la solución que está guardada en una base de datos y que tengamos un registro a nivel de auditoría de todos los componentes que interactúan dentro del ecosistema o la plataforma. Y los servicios de plataforma, que hablamos de todas las capas, ¿verdad? El tema de la comunicación, el tema de
qué tipo de arquitectura voy a utilizar, porque si estoy hablando de que estos que están aquí son sistemas operativos, es porque obviamente estoy pensando en algo on-premise o algo infraestructura como servicio. Y depende del tipo de tecnología, si necesito el nivel de esfuerzo o el tipo de costo que me va a servir a la nube o qué nube elegir. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, de plataforma, porque obviamente sobre esto se va a desplegar todo lo que quiero hacer. Y aquí están los componentes con cada uno de sus detalles, lo pueden ver después. Otra arquitectura, y esto ya basado en un ejemplo de AWS, que es cómo podemos tener el alta disponibilidad. Esto es un ejemplo, o sea, esto solo para que lo vean, luego les voy a dar un repositorio, alguna PPT que les pueda servir para el futuro. Si es que ustedes quieren empezar ya a diseñar arquitecturas de solución especializadas con una tecnología y que ustedes ya saben el qué quiero y el cómo, ¿verdad? Entonces aquí tengo un balanceador de carga para 2 dominios en diferentes sitios, puede ser uno en Estados Unidos y otro, por ejemplo, en México como tal. Y aquí ya tengo un tema de alta disponibilidad para guardar todo tipo de trazabilidad dentro de este clúster como tal. Por eso aquí hice una arquitectura de solución de AWS. Y yo sé que tengo que usar un WAF porque es una aplicación que va a estar expuesta, que va a consumir el usuario y que no quiero que haya un ataque de negación de servicios. Este es un firewall de aplicaciones web como tal. Otro ejemplo que tenemos aquí es una arquitectura solución para temas de BI. Y aquí habla de la ingesta de datos, que aquí normalmente usamos diferentes aplicaciones o protocolos, pero aquí nos está diciendo como esto es nube, que puede ser que la data sea on-premise, que la data esté en la misma nube o en otra nube, o que nosotros tengamos que utilizar algunos dispositivos en tiempo real para poder enviar la información, o que sea información de software como servicio, como tal. Todo eso llega. Tenemos algo que procesa en temas de ETL, de extracción carga, y pues aquí usamos los diferentes almacenamientos. Ya tenemos nuestro data warehouse, por ejemplo, con todo el proceso de data de limpia, carga y extracción. Y luego pues aquí ya aplicamos los modelos, pero aquí ya hay un componente de machine learning. O sea, si se dan cuenta, esto no está hablando de tantas cosas. Y esto está hablando, cuando ya se quiere hacer, no es tan fácil como está aquí. Yo tengo que dar un doble clic aquí y decir, bueno, para la ingesta de datos necesito usar, si es la data on-premise, necesito usar un ODI o necesito utilizar un DTS o alguna tarea programada con data masiva por una VPN, etcétera. Si estoy usando de la data cloud, debería de ver si hay un componente que me pueda hacer de nube a nube para exportar la información. Si estoy utilizando dispositivos, debo también de ver si son APIs que puedan consumir desde acá y si es software como servicio o es una API o es una librería o también es algo propietario de la nube. Entonces, esto ya es cuando yo ya le voy a poner su marca, el color, ya sé qué dispositivo voy a utilizar o qué componente a nivel de software necesito, software y hardware. Pero la arquitectura solución a alguien que no sea técnico ya le entiende, ve, necesita la nube, sí, ve, también hace todo el tema de preparación de la data y la extracción para las diferentes fuentes. Aquí está el reporte que yo quiero, ¿verdad? Y lo ven tan fácil, pero detrás de eso hay un mundo de conocimientos. Entonces aquí tenemos una persona que nos va a ayudar, que es el arquitecto solución, que no es el arquitecto empresarial, ¿verdad? Él ya sabe que le están diciendo que tenga que responder algo. Por ejemplo, le están diciendo ahorita, miren, queremos una ERP y tenemos todo esto. Vea qué hace usted, pero queremos implementar el ERP. Hay que ver si hay funcionalidades que tal vez ya existen en un aplicativo. Hay que ver cómo se integra con las demás soluciones o nos toca hacer parches a nosotros temporales, ¿sí? Entonces aquí hay una pequeña información de qué hace un arquitecto de la nube, por ejemplo. Hay diferentes tipos de arquitectos. Por ejemplo, diseña la arquitectura de la nube, complementa o comprende las necesidades de la empresa y a particulares, prioriza el tema de seguridad, visualiza la escalabilidad, dice, esto es concurrente, no es concurrente, ¿qué pasa si esto se cae un día? ¿Cuánto tiempo puede estar caído? ¿Qué prioridad le da la organización? Maneja los procesos de migración, coordina la implementación, coordina, no la implementa, ¿verdad? Hay otros que lo hacen. Y establece los lineamientos de arquitectura.
Aquí hay otro ejemplo como tal, esto es basado en Java, pero esto es similar. Y todo eso nos lleva porque hay que resolver esto, ¿sí? Es algo que nosotros lo vamos a ver en la siguiente sesión, no lo pudimos ver ahorita, cómo resolvieron el tema de la arquitectura de solución, migrando esto a la mejor práctica. ¿Qué quitarían ustedes? Y si hay pasos para irnos migrando por etapas, yo lo colocaría, que sería mi arquitectura transitoria para irme a mover de un paso a otro. Y digo, no, primero paso por lo digital, no, primero paso por los terceros, y de último paso por eso. Ustedes deciden, ¿sí? Ok, entonces basado en eso, chicos, aquí terminaríamos la primera sesión de nuestra clase en temas de arquitectura de solución. Hay que hacer varias cosas. En la segunda parte del video, pues les voy a presentar como una propuesta de su profesora en temas de arquitectura de solución basados en Java, de cómo quedaría este caso, y luego vamos a comparar con lo que ustedes hicieron en clase. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente etapa.